Imagínate que un anime llega, te rompe los esquemas, te quita el sueño y te hace pensar que estás viendo algo histórico, y luego en cuestión de meses se convierte en el ejemplo perfecto de cómo destruir algo que tenías entre las manos. Y eso es exactamente lo que pasó con The Promised Neverland o Yakusoku no Neverland, como a ti te guste llamarlo. Hoy vamos a hablar de una serie que nació como obra maestra, tuvo una de las primeras temporadas más perfectas de la última década y acabó muriendo. Por una mala historia, no por malos personajes, sino por las decisiones de producción más incomprensibles que he visto en mucho tiempo. Lo peor de todo es que la gente que amaba esta serie lo vio venir y no pudo hacer nada. Así que bienvenidos al funeral de Promised Neverland. Y para entender por qué duele tanto lo que pasó, primero tienes que entender lo que fue The Promised Neverland antes de ser un anime. El manga comenzó en 2016 en la Weekly Shonen Jump, y desde casi el primer capítulo todo el mundo supo que había algo diferente ahí. No era el típico shonen de peleas y poder de amistad. Era más bien un thriller psicológico disfrazado de cuento infantil. Una historia sobre niños huérfanos que descubren que su orfanato idílico es en realidad una granja de carne humana para demonios. Sí, exactamente. El manga explotó, en su mejor momento llegó a vender más de 25 millones de copias. Estaba en conversaciones junto a Demon Slayer y Jujutsu Kaisen como la nueva generación de shonen que estaba redefiniendo el género. Los fans del manga estaban absolutamente eufóricos cuando se anunció la adaptación del anime, y es que el material original prometía todo lo que necesitas para hacer un anime legendario. Personajes que tienen profundidad real, un worldbuilding misterioso, tensión constante y una protagonista, Emma, que se salía completamente del molde. Cloverworks era el estudio encargado y era relativamente nuevo, pero estaba hambriento. Y en 2019, cuando salió la primera temporada, todo el mundo enloqueció, y con razón. La primera temporada de The Promised Neverland es, sin exagerar, uno de los mejores arranques de anime de los últimos 10 años. Y no lo digo por nostalgia, lo digo porque si lo analizas fríamente, cada decisión creativa estaba tomada con una precisión quirúrgica. Empecemos por la dirección, a cargo de Mamoru Kanbe. Este señor entendió desde el primer episodio que The Promised Neverland no era un anime de acción, era un anime de miradas, de silencios y de lo que no se dice. Los planos cortos en los ojos de los personajes cuando descubren la verdad, la forma en que la madre Isabela siempre aparece en posiciones de poder visual respecto a los niños, la cámara que te hace sentir claustrofobia, dentro de una mansión que se supone que es un paraíso, y cada episodio era un ejercicio de tensión sostenida. No necesitabas explosiones ni peleas. Bastaba con una conversación en una habitación para que se te pusiera el vello de punta. Y luego están los personajes, Emma, Norman, Rei, y forman uno de los mejores tríos protagonistas que ha dado el shonen moderno, precisamente porque los tres piensan diferente. Emma quiere salvar a todos, Norman calcula cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez, y Rei es realista. El que te recuerda que los planes bonitos se rompen contra la realidad. Y esa tensión interna entre los tres es lo que hace que cada decisión narrativa importe. No sabes quién tiene razón, y eso es rarísimo en un shonen. Pero el verdadero corazón de la temporada es el duelo intelectual entre los niños e Isabela. Isabela no es una villana de manual, es un personaje trágico que conoce perfectamente el sistema que perpetúa porque ella misma lo sufrió. Cada vez que sonríe, sabes que hay algo oscuro detrás, y Cloverworks supo transmitir eso sin necesidad de explicarlo con diálogos. Eso es escritura visual, y en la temporada 1 la tenían dominado. También hay que hacer una mención especial para Takahiro Obata en la banda sonora. La música de temporada 1 no intenta ser épica ni grandiosa, es inquietante, casi de cámara, con cuerdas que te generan ansiedad sin que sepas muy bien por qué. Y acompaña perfectamente una historia que vive del nerviosismo constante. Y el opening Touch of the Overworld sigue siendo uno de los mejores openings de su generación. Cada vez que lo escuchas te transporta directamente a esa sensación de la primera temporada, que era buenísima. La cual terminó con un 8.6 en MyAnimeList y estaba en conversaciones serias como anime del año. Los fans del manga estaban felices, los nuevos espectadores estaban enganchados y todo apuntaba a que The Promised Neverland iba a ser una saga completa, un anime del que hablaríamos durante décadas. Y entonces llegó el manga a su recta final y las cosas empezaron a torcerse, pero no donde tú crees.
Antes de hablar del desastre de la segunda temporada, tenemos que hablar de algo que mucha gente olvida mencionar, y es que el manga también falló y eso importa. Pero antes de crucificar a Cloverworks, y te prometo que lo haremos, hay que ser justos con algo que no se suele decir en los vídeos de Promised Neverland. Y es que el manga también se rompió, y entender eso es clave para comprender todo lo que vino después. Hasta el arco de Goldie Pond, aproximadamente en el capítulo 90 de Promised Neverland, como manga era brillante. La tensión no bajaba, el world building se expandía de forma orgánica y los personajes seguían tomando decisiones que te sorprendían. Pero a partir de ahí algo cambió. El ritmo se aceleró de una forma extraña, como si de repente el autor Kaiju Shirai tuviera prisa por llegar a algún sitio sin saber muy bien cómo. Y entonces llegó el arco del mundo humano. Y ahí es donde una parte importante de los lectores empezó a fruncir el ceño. El arco del mundo humano es el momento en el que The Promised Neverland decide que quiere ser otra historia. Los niños llegan al mundo de los humanos esperando encontrar aliados, respuestas, una resistencia organizada. Y lo que encuentran es una trampa política que se siente completamente desconectada de todo lo que habías construido emocionalmente hasta ese momento. Los nuevos personajes no tienen el peso de Emma, Norman o Rei. Las revelaciones del world building que en la primera parte del manga te dejaban con la mandíbula en el suelo, aquí se sienten apresurados y casi obligatorios. Como cuando en una buena película de misterio el detective explica quién es el asesino en 2 minutos porque se acabó el tiempo de pantalla. Y luego está lo que le hacen a Norman. Norman vuelve al manga después de su aparente muerte, convertido en un personaje completamente diferente. Es mucho más frío, más radical y dispuesto al genocidio de los demonios como solución al conflicto. Es un giro que sobre el papel podría haber sido fascinante, un estudio sobre lo que le hace la supervivencia a una persona buena, pero se ejecuta tan rápido, con tan poco espacio para respirar, que no te da tiempo a procesarlo emocionalmente, porque simplemente pasa y ya. Y no podemos hablar del manga sin mencionar su final. Publicado en 2020, el capítulo final de The Promised Neverland se convirtió en trending topic, pero no por las razones que quería. Sin entrar en spoilers detallados, el final del manga fue percibido por una gran parte del fandom como una traición a los propios personajes. Una resolución apresurada que sacrificó la coherencia emocional de la historia por un cierre rápido. La propia revista de Weekly Shonen Jump había presionado para acelerar el final y se nota bastante. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque cuando llegue la segunda temporada del anime y vemos las decisiones que tomó Cloverworks, hay que tener este contexto en la cabeza. El anime no adaptó un manga perfecto al que traicionó, adaptó un manga que ya estaba en caída libre y aún así consiguió hacerlo peor. Por lo que hay que darle su propio mérito. Y ahora ha llegado el momento. Vamos a hablar de la segunda temporada de The Promised Neverland y para hacerlo bien necesito que entiendas la escala de lo que pasó, porque no estamos hablando de una adaptación mediocre. Estamos hablando de uno de los casos más llamativos de automutilación creativa en la historia reciente del anime. Todo pasó en enero de 2021. La segunda temporada se estrena con una expectativa brutal. La temporada 1 había dejado a todo el mundo con ganas de más y el manga tenía arcos increíbles por adaptar. Goldie Pond, la resistencia, el regreso de Norman y los primeros minutos del episodio 1 parecían prometedores. La animación se veía bien, el estilo visual seguía siendo reconocible y entonces el episodio terminó y algo no cuadraba. Pero dijiste, vale, es el primer episodio, están estableciendo cosas, le doy margen. Pero el margen se acabó muy rápido. La segunda temporada tiene 12 episodios. 12 episodios para adaptar material que en el manga ocupa más de 100 capítulos. Como traducción tenemos que Cloverworks decidió saltarse arcos enteros de la historia. ¿Cuáles? Pues nada importante, solo los que definen toda el manga. El arco de Goldie Pond desaparece completamente, y para quien no lo conozca, Goldie Pond es básicamente un parque de caza donde los demonios cazan niños por deporte. Es uno de los arcos más intensos, oscuros y más emocionalmente poderosos de todo el manga. Tiene momentos que te destrozan, tiene personajes secundarios con más profundidad que muchos protagonistas de otros animes, y fue borrado como si nunca hubiese existido. Y con esos arcos desaparecen también los personajes que los habitan. Lucas, Violet, Zack, personajes que en el manga tienen arcos emocionales completos y que mueren de formas que te impactan, que añaden capas a la historia de Emma y los demás. Y en el anime no existen, literalmente no se menciona ni siquiera. Solo piénsalo un momento, no es que los adaptaran mal, es que tomaron la decisión consciente de no incluirlo, de que esas historias no merecían pantalla.
Ya hablaremos después de por qué, pero primero déjame contarte cómo afecta esto a lo que sí aparece en pantalla. Cuando eliminas ese material, la narrativa pierde su estructura interna. La temporada no funcionaba porque cada episodio construía sobre el anterior. La tensión se acumulaba de forma orgánica. Cada victoria tenía un coste, cada derrota tenía un peso y en la temporada 2 los eventos simplemente ocurren. Los personajes pasan de un lugar a otro sin que sientas el peligro, sin que sientas el esfuerzo, y Emma resuelve situaciones que en el manga costaban capítulos enteros de preparación, sufrimiento y pérdida. Y todo eso te lo daban en minutos o con una simple imagen. La sensación es la de ver un resumen de un anime en lugar del anime en sí, como si alguien hubiera cogido el manga, subrayado los momentos que considero importantes y los hubiera pegado uno detrás de otro sin pegamento narrativo. Y luego está Norman. El regreso de Norman al anime es quizás el ejemplo más claro de todo lo que salió mal. En el manga, cuando Norman reaparece hay todo un proceso. Ves de dónde viene, qué le ha pasado, por qué piensa lo que piensa, y no estás de acuerdo con él, pero lo entiendes. Es un personaje trágico en el sentido clásico de la palabra. Y en el anime, Norman simplemente aparece, tiene un discurso y se supone que tienes que procesar en minutos una transformación que en el manga tarda decenas de capítulos en construirse. Y obviamente eso no funciona emocionalmente y los fans lo notaron inmediatamente. Y al final de la segunda temporada, sin entrar en detalles por los que no quisieran spoilers, el anime decide comprimir el cierre de toda la historia en el último episodio, incorporando elementos del final del manga que ya de por sí era polémico, pero que aquí se presenta sin ningún contexto necesario para que tenga sentidos. El episodio es un resultado final que los fans describieron como un PowerPoint de los eventos importantes del manga, información presentada sin emoción, sin peso, sin el trabajo previo que necesitas para aterrizar. Literalmente te van poniendo fotografía sobre fotografía de diferentes eventos que no entiendes muy bien, pero ahí están. Y en My Anime List pasó de un 8,6 de la primera temporada a un 5,8 en la segunda, uno de los desplomes más brutales en la historia de la plataforma para una franquicia del mismo nombre. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era la misma: ¿cómo se permite que pase algo así? Y esta es la pregunta que más me obsesionó cuando me puse a investigar para este vídeo, porque una cosa es que una adaptación salga mal por falta de talento o de presupuesto, pero Cloverworks había demostrado con la temporada 1 que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Así que entonces, ¿qué es lo que pasó? La respuesta, como casi siempre en la industria anime, es una combinación de factores, y ninguno de ellos es bonito. El primero y el más obvio es el COVID-19. La segunda temporada estaba originalmente planeada para octubre de 2020, y la pandemia lo retrasó hasta enero de 2021. Y ese retraso no fue simplemente un problema de fechas, fue un golpe directo a la planificación de producción. Los estudios de animación japoneses ya trabajaban en condiciones límite antes de la pandemia. Tenían plazos brutales, animadores sobrecargados, presupuestos ajustados y el COVID añadió restricciones de trabajo presencial, problemas de coordinación y una presión adicional que el sector simplemente no estaba preparado para absorber. Cloverworks en concreto estaba produciendo en paralelo otras series durante ese periodo. Así que los recursos estaban divididos, y The Promised Neverland, a pesar de su importancia, no era la única prioridad sobre la mesa. Pero el COVID no explica todo, porque la decisión de eliminar arcos enteros no es una decisión que tomas porque tengas poco tiempo de producción. Es una producción narrativa consciente, y aquí es donde entra el elemento más especulativo, pero también más interesante de todo este asunto. Y hay una teoría bastante extendida en el fandom de que la decisión de comprimir la historia vino por parte desde arriba, del propio autor Kaiju Shirai o de Shueisha, la editorial. Y si te preguntas por qué, es porque el manga estaba llegando a su final, y ese final, como ya hemos visto, era polémico. La teoría dice que tanto el autor como la editorial eran conscientes de que los arcos intermedios del manga habían perdido fuerza y que una adaptación fiel de esa parte de la historia habría expuesto sus debilidades de forma muy visible en pantalla. En otras palabras, puede que la compresión fuera en parte una decisión para esconder los problemas del manga saltándoselos directamente. No hay confirmaciones oficiales sobre esto, pero cuando ves las decisiones que se tomaron es difícil no pensar que alguien en algún punto de la cadena de decisiones dijo que no adaptemos esto, vayamos directamente al final. Y luego está el problema del fondo que afecta a todo el anime como industria y que TPN sufrió de forma especialmente cruel. El modelo de producción del anime japonés está roto, los animadores cobran mal, trabajan demasiado y los plazos de entrega están diseñados para el desastre. Cuando una serie tiene éxito, la presión para sacar la continuación rápido es enorme.
porque el hype tiene fecha de caducidad y el merchandising no espera. Y The Promised Neverland fue víctima de este sistema. La temporada 1 había creado una expectación gigante y había que capitalizar ese éxito antes de que la gente se olvidara. Y para eso hacía falta una segunda temporada rápidamente, aunque fuera a costa de la calidad. Y al final la industria tomó una decisión de negocio y la serie pagó el precio artístico. Nadie fue el villano único de esta historia. Fue un sistema que falló, presiones que se acumularon y decisiones que se tomaron mirando el calendario en lugar de mirando el guión. Pero eso no lo hace menos doloroso para la gente que amaba esta serie. Hay un ejercicio mental que es una tortura absoluta si amas The Promised Neverland. Imagínate que la temporada 2 se hace bien. Imagínate 12 episodios dedicados únicamente al arco de Goldie Pond, la oscuridad de ese lugar, la desesperación de los niños que llevan años atrapados allí, la brutalidad de los demonios cazadores y animado con la misma precisión visual que la temporada 1. Simplemente imagínate el regreso de Norman construido durante una temporada entera, viendo su transformación paso a paso, entendiéndola, sufriendo con ella. Llegando al momento en que se reencuentra con Emma y Ray después de haberte pasado episodios enteros procesando lo que le ha pasado. O imagínate un final que tuviera el peso emocional que necesitaba y que cerrara los arcos de los personajes de forma coherente con quienes eran desde el principio. Esa versión de The Promised Neverland podría haber sido un referente generacional, de los que se estudian, de los que se recomiendan durante décadas. Y duele más cuando miras lo que otros animes sí supieron hacer en circunstancias similares. Fullmetal Alchemist Brotherhood es el ejemplo clásico de una segunda oportunidad bien aprovechada. Una adaptación que entendió el material, le dio el espacio que necesitaba y terminó siendo considerada por muchos como el mejor anime de todos los tiempos. O más recientemente Demon Slayer, una historia que en papel podría haber sido otro shonen genérico, pero que con una producción cuidada y un respeto real por el ritmo narrativo se convirtió en un fenómeno cultural global. Y la diferencia no era el material de partida, era el compromiso con hacerlo bien. Porque lo más trágico de todo esto no es que la segunda temporada fuera mala, lo más trágico es lo que TPN perdió en términos de conversación cultural. En 2019 todo el mundo hablaba de la serie, el anime que le ponías a alguien que decía que no le gustaba el anime y era el que usabas para demostrar que el medio podía contar historias tan sofisticadas como cualquier serie de televisión occidental. Y hoy cuando alguien menciona The Promised Neverland la conversación casi inevitablemente termina en sí, pero la segunda temporada es un poco meh. Y eso cierra la puerta antes de abrirla porque no sé cuántas veces mi novia me ha preguntado que si vemos esta serie, yo le he dicho que es bastante malo el final. Es una serie que podría haber introducido a millones de personas al anime y se convirtió en una historia de advertencia. En un ejemplo de que lo que no hay que hacer. Y eso es lo que más duele, no el dinero, no las ventas, sino las puntuaciones en MyAnimeList. Duele porque había algo genuinamente especial en The Promised Neverland, algo que merecía mejor, los personajes lo merecían, y la historia lo merecía, y sobre todo la gente que lo amó lo merecía. Así que la pregunta final es la más importante después de todo esto. ¿Merece la pena ver The Promised Neverland? Y pues mi respuesta honesta es sí, merece la pena verla, pero con condiciones. La primera temporada de The Promised Neverland es obligatoria, sin matices, y si no la has visto la ves en fin de semana y me lo agradeces después. Es uno de esos animes que te recuerdan porque este medio puede hacer cosas que ningún otro puede. 12 episodios que no te van a soltar. Y la segunda temporada es otra conversación. Mi recomendación personal es esta: termina la temporada 1 y si quieres saber cómo continúa la historia, lee el manga desde donde lo deja la primera temporada. Por Goldie Pond, el mundo humano y el regreso de Norman. Léelo aunque el final te decepcione, porque el camino hasta él tiene momentos que valen muchísimo la pena. Y si aún así quieres ver la temporada 2, hazlo sabiendo lo que es. No una continuación, sino un resumen animado y trátala como es y sufrirás un poquito menos. Pero más allá de la recomendación, creo que la historia de TPN nos dice algo importante sobre cómo consumimos anime hoy. Vivimos una época donde el hype se genera en semanas y se olvida en meses, donde los estudios tienen incentivos para producir rápido en lugar de producir bien y donde a veces las series que más prometen son las que más tienen que perder cuando el sistema falla. Y The Promised Neverland no murió por falta de talento, murió por falta de tiempo, de valentía en las decisiones y de un sistema que pone el calendario por encima de la historia, y eso sinceramente no debería estar bien. Y dicho esto, quiero ver tu opinión en los comentarios sobre si la temporada 2 vale la pena, si te gustó. Bueno, ya que estás, yo soy todo un otaku, mi canal principal es todo un geek, suscríbete, deja un like y todas esas cositas.